comentaban el viernes que iba a continuar y que no sé el domingo si continúe con él o lo retomamos entre semana, pero es importante, hermano, entender el camino de Caín para que no caigamos en él, entender el error, sobre todo los ministros, entender el error para no tomar camino ni llegar a establecer una doctrina en este lugar, la doctrina de Balaam. Así que oremos, hermanos. Lo que nos toma en esta noche, en esta mañana, es algo, hermano, común. Gloria al nombre del Señor. Uno habla lo que cree, ¿verdad, hermanos? O uno debe hablar lo que cree, no hablar lo que no cree. Sí, porque simplemente lo haríamos ¿de qué? De labios. Y no de qué? Del corazón, porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para salud o para salvación. Bendecimos el nombre de Jesús. Qué importante y qué papel juega, hermano, en nuestros días. Tome su lugar, hermano. Aleluya. Siempre, hermano, la fe del creyente ha sido puesta a prueba. Siempre hemos sido probados en lo que hemos creído o lo que hasta hemos alcanzado a creer. Nosotros tenemos que manifestar lo que hemos creído, vivirlo. Gloria al nombre del Señor. Hay un hombre que vino a Jesús. Vamos a partir de ahí, hermano, en el nombre del Señor. Un hombre que vino a Jesús, lamentablemente, hermano, porque la fe de aquellos hombres, hermano, como la nuestra, al comenzar este camino, estaba en ciernes, estaba por crecer, estaba por desarrollarse, hermano, y claro, tuvieron, no voy a llamarle tropiezos, sino un punto en su vida, hermano, en que la fe no se podía ejercer o no se manifestaba, hermano. Pero el socorro de aquellos hombres que fueron tomados, que el Señor llamó, y que pues le llama no solo discípulos, sino le llama amigos, y después de resucitado le llama hermanos, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Lo importante y lo interesante es que Jesús estaba ¿con quién? Con ellos. Donde no pudieron ellos en su fe actuar, Dios sí puede. Amén, hermano. En lo que su fe no puede hacer, Cristo sí lo puede. Amén, hermano. Pero el Señor quiere que nuestra fe lo pueda hacer. Amén. Que nuestra fe haga posible las cosas, todas las cosas. Aleluya. La iglesia, no todos, ni tampoco muy pocos, hemos sido hallados faltos de fe en estos días. Tenemos más de un año que la iglesia, ya no el mundo, la iglesia, a través de las circunstancias de un año, un poquito más de un año, hermano, su fe, la fe, lo que decimos creer, hermano, ha tenido que venir a ser puesto ¿qué? En práctica, confesarlo y confesarlo con el hecho, con las actitudes nuestras, alabando el nombre de Jesús. Alabamos al Rey. Mire, hermano, los hombres de ciencia han descubierto, hermano, que nosotros hay un gen y le dieron su nombre científico, el AGRPR. Hermano, ese gen es el gen del miedo, del temor. Lamentable, pues, por las circunstancias del hombre, como hemos traído la imagen de quién, del terrenal. Y lo primero que Adán y Eva experimentaron fue el miedo, fue el temor. Y experimentaron el temor a morir, porque Caín le dijo, aparte de la experiencia de sus padres, Adán y Eva, hoy me echas de la tierra, hoy me echas del paraíso, y será que cualquiera que me hallara en la tierra me matará. Y el Señor puso un sello, una señal en Caín, para que no fuese ¿qué? Muerto, porque al morir Caín, o al ser vengada la sangre de Abel por el hombre, sería una espiral de violencia que hasta el día de hoy nos ha alcanzado. La ciudad está llena de ¿qué? De violencia. La ciudad está llena de ¿qué? De violencia.
Precisamente en la mañana, como a las 6 de la mañana, cuando andaba aquí, estaba la policía, carros de policía allí, andaba el helicóptero acá arriba, algunos carros de policía, hermano, y no traían las pistolas, traían las armas grandes que buscaban a quién, no lo sé, hermano, gloria al nombre de Jesús. Pero la violencia, hermano, reina en las ciudades. No hay pueblo o ciudad grande o pueblo chico que no padezca violencia. Bendito el nombre de Jesús. Una espiral constante. Pero las partes que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, fue lo primero que experimentaron ellos: miedo, el temor. Gloria al nombre de Jesús. Mas Dios en su misericordia los cubrió y les habló con amor. Cierto, les habló con severidad y les habló de la consecuencia de haber desobedecido, pero no los desamparó, no los dejó solos. Aún cubrió su desnudez, aún cubrió su falta, su pecado, y los cubrió con algo precioso, con la sangre de aquel animal que fue sacrificado para que ellos tuvieran vestiduras. Gloria al nombre de Jesús. Pero la iglesia en estos días, cierto, Apocalipsis dice que Dios probaría al mundo entero, no porciones. Llega el momento en que no es un país solamente, como la peste de España, hermano, la peste española, no. Iba a probar al mundo entero, pero el Señor dice: yo te guardaré de esa hora, por cuanto has hecho dos cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado ¿qué? Mi nombre. Usted tiene fe y usted ha alcanzado cierto nivel de fe, otros más, otros menos, y la fe no ha venido en nosotros mismos, sino la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos saben esto? El mundo habla de fe, pero es una fe muerta. Nosotros tenemos una fe viva, porque la palabra de Dios es viva. Amén. ¿Es viva qué? Y además es muy eficaz. A usted le ayudará una aspirina, le ayudará un tratamiento médico, le ayudará un socorro económico, alabando el nombre del Señor por cierto tiempo, por cierta actitud. Pero esta palabra, hermano, tiene efecto en todo el ser humano, en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo necesita alimento, comida, vestido, casa, pero también el alma y el espíritu, hermano. Y este libro es apto, contiene todo lo que el ser humano necesita para vivir. Y vivir en esperanza para tener confianza. Gloria al nombre de Jesús. Hay pues un hombre, hermanos. La fe cristiana, hermano, ya fue probada. Ha sido probada a través de los siglos. La iglesia del principio se le dijo que tendría tribulaciones por 10 días, que significa que la iglesia al principio tuvo persecuciones por 10 emperadores, por 10 Césares romanos, hermano. Y la iglesia pasó, sobrevivió a tal grado que usted está sentado aquí en un lugar especial, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Y déjeme decirle que a veces, hermano, no entendemos qué es lo primero que tenemos que vencer. ¿O a quién tenemos que vencer? ¿A quién le tenemos que cerrar la boca, hermano? Con la fe, con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Espero que al final me entiendan del discurso. Tamar, ven, levante estas hojas, sí, mija, para no pisarlas, por favor. En el nombre de Jesús. Marcos 9. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Perdona que te ame porque nadie se ocupó de eso.
Gloria al nombre de Jesús. El poder de Jesús. Ponnos aquí. Marcos 9. Aleluya. Bendecimos a nuestros hermanos que nos acompañan a través del medio. Esperamos que también en sus casas, en el medio donde están ellos, estén alabando al Señor juntamente con nosotros. Amén. Y que el Espíritu que se está moviendo en esta mañana entre nosotros también se mueva entre ellos. Por el nombre de Jesús. Para el Espíritu de Dios no hay distancias ni barreras. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu de Dios es libre como el viento. Es más, el Espíritu es un viento que cuando sopla nos da vida, hermanos. Amén. Nos hace alabar al Señor. Amén. El Espíritu de Dios nos hace gritarle al Señor. Amén, hermano. Marcos 9. Así es que dejamos pendiente para el miércoles el camino de Caín y el error de Balaam, para continuar con ello en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leerlo para los que que no se han compartido esta palabra. Verso 14 del Marcos 9. Lo hacemos en el nombre de Jesús, y sé que la oración es suya, la oración es nuestra, la oración hecha en esta mañana, hermano, la oración que hicimos al principio, está en la presencia de Dios y la unción del Señor está aquí. ¿Cuántos han sentido la unción del Señor? ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Déjeme decirle, hermano, que no solamente pedir la gloria de Dios, sino que los ángeles de Dios, espíritus ministradores, enviados a favor de los que han heredado esta grande salvación, descendiesen del Padre de las luces, hermano, y trajeran respuesta. Es que no estamos solos, hermano. Amén. Y cuando suban al Padre le van a llevar buenas noticias. Hay una manada pequeña que te ha adorado en esta mañana en espíritu y en verdad, que ha venido con alabanza y adoración en sus labios y en su corazón, y te la han ofrecido. Verso 4. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban ¿qué? Con ellos. Note, hermano, lo más cercano para ejercitar nuestra fe, lo que usted va a aprender es los que están a nuestro lado, los que están a nuestro alrededor. Sea papá, sea mamá, sea familia, sean amigos. Los primeros con que van a disputar su fe son hombres y mujeres que le rodean a usted. Gloria al nombre. Usted no se ha dado cuenta de eso. Hay hermanos en algún lugar del mundo que no se rodean, que no se reúnen, pudiendo reunirse, y ¿sabe por qué? Por los parientes, por los papás, por los hijos. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y el creyente tiene que aprender a vencer eso. No vayas porque te puedes enfermar. No vayas porque te puedes esto. No vayas. Y como obedecemos más a los hombres que a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nos falta fe. Puede alabar a Jesús. Puede alabar al Cordero, hermano. Si nuestra fe creciese, hermano, y nos falta mucho para ser aquellos hombres que bajaron a un hombre del techo, hermano, y lo pusieron exactamente donde estaba Jesús. Nos falta mucho camino por recorrer. Pero aquellos hombres, la multitud, no les estorbó, sino el obstáculo los hizo trabajar y obrar ¿qué? Su fe. ¿Qué hicieron? Un agujero en el techo. Hicieron un agujero, ¿dónde? En el techo. En el techo. ¿Y bajaron a quién? Al enfermo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén, gloria a Dios. Y que lo oiga el mundo religioso, lo oiga el mundo, o lo oigan nuestros hermanos que están en el aparato, como lo oigamos nosotros. El primer obstáculo, hermano, que uno tiene que vencer, por eso el Salmista 13, y nunca se me ha olvidado, y me lo llevaré hasta la eternidad. No permitas que mi enemigo diga lo vencí, mis enemigos se alegraran si yo resbalase. Por eso dice, respóndeme, Señor, no tardes. ¿Hasta cuándo me responderás? Amén.
¿Una qué? Una gran multitud. Alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró, y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud, dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa marajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió, le dijo: oh generación que incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de qué? De soportar. Traédmelo. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba ¿qué? Espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: ¿desde cuándo? Desde niño. ¿Desde cuándo? Desde niño. ¿Hay alguien con un problema, con un niño, una niñez? ¿Desde cuándo el muchacho era? Desde niño. Desde su niñez. Puede alabar a Jesús. ¿Desde cuándo es el problema en nuestras vidas? En tu casa. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ¿qué? Y ayúdanos. Jesús le dijo: puede levantar su rostro. Puede levantar su rostro al Señor. Y oí lo que dijo Jesús: si puedes creer, al que cree, todo es que posible. Y note la respuesta más sabia e inteligente, o de las respuestas más sabias e inteligentes que el hombre le ha podido dar a Jesús. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a qué. A mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando tras de él, y no entres más que en él. Entonces usted verá que el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, se salió él y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando la mano, lo enderezó y qué cosa, y lo levantó. Tome tu lugar. Gloria al nombre. Los hombres han sabido responder a Jesús, pero han sido hombres y mujeres, voy a llamarles especiales o contados. ¿Crees? ¿Qué dijo el hombre? Creo. ¿Ayuda a qué? ¿Ayuda a qué? Si tomamos el rol de este hombre, nuestra fe no es perfecta todavía. No es perfecta nuestra fe. Siguiendo el rol de este hombre, su circunstancia, dijo: creo, pero me falta más. ¿Ayuda a qué? Mi incredulidad. Pregunto: ¿Jesús pudo ayudar a la incredulidad de aquel hombre? ¿Cómo lo hizo Jesús? Él dijo que creo. Y luego añadió: ayuda mi incredulidad. ¿Cómo nuestra fe puede crecer o nuestra incredulidad irse afuera? Déjeme decirle que el hombre tiene un problema. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un problema los hombres, y alguien se aprovecha de la incredulidad humana. Dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos ¿de quién? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué significa? Que ante la falta de fe hay un espíritu trabajando.
ante tu falta de fe, ante nuestra falta de fe, hay un espíritu trabajando. El diablo aprovecha ¿qué? La incredulidad, porque la incredulidad humana le da acceso o le ha abierto la puerta ¿a quién? Al mentiroso, al que vino a matar, robar y destruir. Y se le olvida al hombre que alguien vino para darnos vida, y no una vida insignificante, una vida pordiosera, hermano. Gloria al nombre de Jesús. No una vida de mendicidad, sino una vida ¿qué? Abundante. Y la abundancia no se vive en el cielo, aquí es donde se vive la abundancia del Señor sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Usted no espere ir al cielo. Alguien le dijo, sí Señor, resucitaré en el día postrero. No, yo te he dicho que hoy, si crees, si puedes creer hoy, en el cielo ya no va a haber fe, ya no va a haber esperanza. Lo único que existe es el amor de Dios. ¿Ayuda qué? Creo. Ayuda mi incredulidad. Si no es suficiente decirte que yo creo, ayuda mi incredulidad. Y mire que el Señor le ayudó, ¿no, hermano? Amén. ¿Podía aquel hombre dudar del poder de Jesús? ¿Volvería a dudar de Jesús? Gloria al nombre del Señor. Cuando hemos dicho, hermano, en estos días del Salmo 91, del Salmo 23, no es el aspecto de repetirlo, no es el aspecto de sabérnoslo de memoria, no es el aspecto de saberme muchos pasajes de la Escritura, hermano, sino de creerlos, que se vuelva un texto, una palabra viva en mi pensamiento, en mi actitud, en mis reacciones ante las circunstancias de la vida, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quiénes rodeaban a los discípulos y quiénes rodeaban a este padre y a este hijo? Una multitud de gente. Y no solamente la multitud, sino una serie de ¿qué? De críticos. Porque la crítica siempre está esperando a ver si Jesús puede hacerlo, a ver si Jesús se digna de hacerlo, o podrá hacerlo Jesús o no podrá hacerlo. Esa es la crítica. Recuerdo una hermana que se sentaba aquí. Un día hablé, no sé si de ofrenda, no suelo hablar de la ofrenda ni de los diezmos, hermano, porque no quiero caer que usted me juzgue, en el sentido de que me gusta el dinero, pero sabe, digo que yo tengo mi mano para trabajar. Ustedes están seguros de eso. Y dije, Dios puede de $1 multiplicarlo. Recuerdo que la hermana gritó, sea realista, hermano, tan real soy que si no tengo nada el Señor me puede proveer $1. ¿Por qué? Porque lo he vivido, lo he visto. En el nombre de Jesús, lo he visto, lo he vivido, que Dios de la nada hace y de lo poco hace mucho. Gloria al nombre del Señor. ¿Puede alabar a Jesús? Podemos alabar el nombre del Señor. Aleluya. Mire, 2 Corintios 4. Cuando usted, el Salmo 24, el Salmo 91, muchos pasajes de la Escritura no son amuletos. No son amuletos. Gloria al nombre de Jesús. Porque en el cristianismo no se practica el fetichismo. En el cristianismo no hay engaño, no hay mentira. Pablo dice, hermano, hablando, verso 11, de circunstancia personal, habla de sus circunstancias que él vive, por las cuales había pasado, y porque aún mientras viviera seguiría pasando pues esas cosas, porque se escribió de él.
Le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa del Evangelio, por causa de mí. Verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿De qué, hermano? Conforme a lo que está escrito. ¿Cuánta fe habrá, hermanos? ¿Ah? Una fe. Una. ¿Cuántas fe habrá? Una. El hombre ha hecho muchas fe, hermano, pero nada más hay una fe. Se denomina la fe metodista, la fe presbiteriana, la fe católica, hermano, pero nada más hay una fe. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Lo demás son ideologías, razonamientos y pensamientos muy humanos. ¿Y cuántas veces los razonamientos y pensamientos humanos no solo son error, sino son enseñanzas diabólicas? Voy a alabar a Jesús. Amén. Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, ¿qué? A ver, díganlo. Escrito. El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿A qué? Conforme a lo que está, ¿qué? Escrito. Conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a hablar y debemos hablar a lo que hemos creído, a lo que usted cree, hasta lo que usted ha alcanzado a creer por lo que está escrito. ¿Sí? Voy a alabar a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hubo un hombre en la Biblia, no judío, para aquellos que se huelgan en el judaísmo y quieren ser judíos en la carne, comer como judíos, bailar como judíos, vestirse como judíos. Hay un hombre que maravilló a Jesús y dijo: no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. ¿Quién? Aquel centurión que dijo: no necesitas venir a mi casa, yo soy un hombre de autoridad. Si le digo a mi siervo va, él va, y si le digo ven, ven, porque a mí se me ha dado autoridad para hacer eso, ordenar. Así tú también, tú traes una autoridad. Di tu palabra y mi siervo será ¿qué? Sanado. ¿Y qué sucedió? Jesús se maravilló. Se maravilló y él dijo: no he hallado tanta fe como este gentil. Ve, como has dicho, así es hecho. Vamos a hablar lo que creemos, y lo que nosotros creemos tenemos que creerlo conforme ¿qué? A las Escrituras, porque usted no tiene otra fuente de fe más que las Escrituras. Dije, no tiene otra fuente de fe más que las Escrituras. Voy a alabar a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, Pablo dice: las armas de nuestra milicia, de nuestro militar en el camino de Dios, no son terrenales o carnales. Gloria al nombre de Jesús. Le pongo el ejemplo muy conocido y seguirá predicando hasta que Cristo venga. Goliat tenía armas terrenales. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Y David? No tenía armas. Mas sin embargo, lo que él tenía, hermano, y es lo que usted y yo debemos de poseer y manifestar, especialmente en estos tiempos, en estos días, en estos meses, Amén. Amén. en lo que venga por delante. Gloria al nombre de Jesús. Lo que esté el día de mañana, lo que el día de mañana le ofrezca. Y déjame decirle que la palabra de Dios dice que los días son ¿qué? Malos. Y si usted quiere ver buenos días, refrene su boca, refrene su lengua, deje de hablar mentira. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por lo cual, a ver, nosotros también creemos. Por lo cual también, ¿qué? Hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, ¿qué? Con vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que aprender a vivir, porque el justo por su fe vivirá. De otra manera usted va a perder la vida si no vive por fe, si no anda en la fe, si no practica la fe, si no cree lo que recita usted o lo que lee en la Biblia, hermano, usted va a morir. Vamos a morir. Gloria al nombre de Jesús. Lucas, poderoso Jesús. ¿Cuánto podemos decir? Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Cierto, hay aspectos que hacen, hermano, aumentar la fe. El Señor dijo, conociendo las cosas, dijo este género, ¿por qué no pudimos? Él le dijo incrédulos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Por esta vuestra incredulidad. Dice, pero este género no sale sin qué. Sin oración, ¿qué? Y ayuno. ¿Y cuántas veces o alguna vez Jesús se fue al monte a orar? ¿Y qué les dijo a los discípulos? ¿Por qué no habéis podido orar conmigo? ¿Por qué no han podido orar una sola hora conmigo? En el nombre de Jesús. Necesitamos practicar eso, ¿no? Amén. Necesitamos movernos bajo la oración. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Lucas, ¿qué, hermanos? 12. Bendito el nombre del Señor. Perdón, es Lucas 8. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba quemando, muriendo. Y mientras iba la multitud, ¿de qué? Hermano, hermana, si tú crees que donde están nosotros en su nombre, hermano, ahí está Él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Jairo fue a donde estaba Jesús, ¿verdad? ¿Fue o no? ¿Fue? Amén. ¿A dónde? ¿A dónde estaba Él? Amén. Y Job preguntó la semana pasada, ¿quién me diese que alguien me dijera dónde está Dios? ¿Tú tienes la respuesta? Amén. ¿Usted tiene la respuesta? Amén. ¿Sabe dónde está Dios? Amén. ¿En dónde? En dos aspectos. Dios está en Jesús y Jesús está aquí. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser ¿qué? Curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de ¿qué, hermano? De su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolos todos, dijo Pedro, y a lo que él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Qué venció esta mujer? ¿O qué tuvo que hacer para hacer que lo que ella tenía en el corazón
se cumpliese. Que hizo su confesión, si tan solo tocase el borde de sus vestiduras, ¿seré qué? Sana. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué venció? ¿Eh? ¿Qué? La respuesta no la da Pedro. Dijo, Señor, una multitud te oprime. Como dices, pues tú, ¿quién me ha tocado? ¿Qué venció la mujer? ¿Qué le estorbaba a la mujer? La multitud. ¿Y qué ha estorbado tu fe? El pariente, el padre, la madre. Te vas a enfermar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No vayas. Los vas a contagiar. No decimos que no se cuide esta mujer. ¿Había procurado qué? Sanidad. ¿O no? No había visitado a los médicos. No había gastado su fortuna. Hermano, hermana, en nuestras vidas puede llegar el punto de que tú ya no tengas nada más que ir a Jesús. Hoy tienes Medicaid, tienes estampillas, tienes para tus niños, ¿cómo se llama? El chipi. El chip. Eso, hermano, en el cristiano. Alabamos a Dios por estas bendiciones, pero han venido a ser un estorbo en la fe. Dije, han venido a ser un estorbo, ¿qué? En nuestra fe, en la fe del creyente. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La hermana se cayó un día de una escalera de un pie así. Piso 911, llegó la policía, el ejército y la ambulancia. Se cayó de un pie. Una antigua dice, pues llévela que la sobe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Que le dé con una botella con el palo de las tortillas. Eso ha estorbado la fe del creyente. Por eso estos momentos, hermano, este año ha sido difícil. ¿Para quién? ¿Para quiénes han sido difíciles? Para los que no tienen fe. Porque al que cree todo es ¿qué? Posible. No tenemos toda la fe del mundo. No, nuestra fe falta desarrollarse, hermano. Pero si la Biblia me dice que los que creen que hay Dios tienen que creer, ¿verdad? Que hay. Y que es que galardonador o recompensador de los que tienen ¿qué? Fe para con Él. Gloria al nombre de Jesús. Ahí está el padre que no puede venir. ¿Por qué? Porque el hijo no lo deja. ¿Y por qué no lo deja? Porque no lo quieren cuidar. Generación floja y perversa. Hijos ingratos, desobedientes, desleales. Es la generación que nos tocó vivir. Sin afecto natural, que agarran al viejo y lo refunden allá, ¿dónde? ¿O no? ¿Por qué? Que el padre no les dedicó toda una vida para cuidar de ellos. Y los hijos no pueden cuidarle 1 año, 2 años, 3 años. Al muchacho su rol le cambiaban las zapatas hasta los 5 años. Y al padre no puede ayudarle. Oiga la palabra de Dios, no se haga zorra. Amén, gloria a Dios. ¿Puede alabar a Jesús? Amén. Lo que venció a esta mujer fue la multitud. La multitud estorbaba para llegar a Jesús. Y note su condición. Estaba anémica. 12 años con flujo de sangre. Estaría flaca, debilucha, pálida. Gloria al nombre de Jesús. Ahí el maquillaje no le iba a ayudar para las que se pintan.
Su aspecto era una mujer ¿qué? Enferma, Amén. desahuciada. La medicina la había desahuciado. Mas ella ¿qué venció? ¿A quién venció? A la multitud. Amén. A la multitud. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué la iglesia no le ha dicho al pastor abra las puertas? ¿Por qué hay iglesias cerradas? Porque el pueblo no ha escuchado la voz de Dios. Ya cuando el gobierno impide, pues impide, no vamos a hacer nada, hermano, pero cuando hay libertad para hacerlo. Esa mujer venció ¿qué? A una multitud. La multitud te oprime, es que ya ha tocado. Alguien me ha tocado. Y para llegar a Jesús tuvo que hacer ¿qué? Abrirse ¿qué? Camino. Camino. Amén. ¿Cuánto tardaría en llegar a Jesús? No sabemos cuánto, pero llegó. Amén. Y tocó el borde de la vestidura de Jesús y fue sanada, porque creyó y lo habló. Amén. Lo creyó y lo practicó. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pablo habla. Sí, estamos expuestos a la muerte. Estamos expuestos a la muerte, hermano, hermana. Hay quienes no salen de la casa porque hay quienes que ni al supermercado salen. Sí les voy a decir. Y cristianos. Entonces, ¿qué van a vencer? ¿Qué van a vencer? Si San Juan dice que nuestra fe es la que vence ¿a quién? Al mundo. Amén. Nuestra fe es la que vence al mundo. La fe es la que ha vencido ¿qué? Al mundo. Alabando el nombre de Jesucristo. La fe es la que ha vencido al mundo. Desde un principio los hombres de Dios le dijeron a aquellos que les impedían, que querían impedirles que hablasen en el nombre de Jesús, dijo, consideren ustedes y les vamos a decir qué es menester hacer. Es menester obedecer a Dios antes que. A los hombres. ¿Y la voz de aquellos hombres fue callada? No, trastornaron al mundo. La fe de aquellos hombres trastornó al mundo. La fe de aquellos derribó altares. ¿Derribó qué? Imperios. Amén. Derribó reyes. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque la palabra de Dios que es producida y que produce fe, hermano, es la que vence al mundo y es la que nos ha permitido vencer hasta el día de hoy. Poca o mucha, pero es la fe la que tenemos, la que ha vencido al mundo. Es la fe la que vence ¿qué? A la enfermedad. Alabando el nombre de Jesucristo. Alabando el nombre de Jesús. Alabando el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y vencieron, los encarcelaron, pero siempre salieron como, hermano, victoriosos. ¿O no, hermanos? Al principio no tuvieron derrota los hermanos, aunque golpeados, enfrentados, perseguidos, hermanos, pero iban ¿de qué? De victoria en victoria. ¿Por qué? Porque creyeron aquel que dijo, les dijo, ¿hasta cuándo estarán con vosotros? ¿Hasta cuándo, incrédulos? Hermano, pero él no se fue. Dijo, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No está su presencia física, hermano, pero está su poder, su realidad ¿en qué? Entre nosotros. Él dijo, yo he vencido. Yo vencí. Y el peor enemigo que tiene el hombre no es el diablo, es la muerte. Gloria al nombre del Señor. ¿Venció a la multitud o no, hermano? Verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante que había sanado. Ella venció no solo a la multitud, sino a la práctica religiosa de sus días. Amén. Dije, venció a la práctica religiosa. Amén. ¿Por qué?
En primer lugar, aquella mujer era inmunda. ¿Por qué? Por su flujo de sangre. Amén. Además, si alguien la tocaba, ¿qué? Quedaba contaminado. En segundo lugar, una mujer no podía tocar al hombre. Note todo lo que venció. Amén. Venció la visión religiosa. Venció la vergüenza. Por eso es que vino, ¿qué? Temblando. Y se mostró. Yo fui el que te tocó. La mujer, tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Vete, ¿qué? Vete en paz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Amén. Gloria a Dios. No solamente venció a la multitud, sino preceptos religiosos, o preceptos de la religión judaica, o de la ley mosaica. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Sigamos leyendo, hermano. Amén. Gloria a Dios. No soy el hombre de más fe. Quiero crecer en qué? En la fe. Quiero decir al Señor, ayuda a qué? Mi incredulidad. Porque quizá mi fe no llegue a un grano de qué? De mostaza. Porque con él, aquel centurión la tuvo. Y fue más grande que un grano de mostaza. Amén. En el nombre de Jesús. Fue más grande Amén. de aquel hombre centurión que un grano de mostaza. En el nombre del Señor. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. ¿Qué cosa? No molestes más a quién. Maestro. Al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, ¿qué, hermanos? ¿Qué? ¿No qué? No temas. No temas. Solamente. No temas. Cree solamente y será salva. Entrar en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero dijo, no lloren, no lloréis. Tu hija no está ¿qué? Muerta, sino que. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? ¿Eh? ¿De qué? Se burlaban. Se burlaban. Pues que no estaban de luto. ¿Tenían luto ya o no? Amén. ¿Eh? Se burlaban. Sabiendo que estaba ¿qué? Muerta. Mas él tomándole de la mano de su, clamó diciendo, muchacha, ¿qué? Levántate. Levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se diese ¿de qué? De comer. ¿Cuánto tendría la muchacha sin comer? Sanó a una enferma de 12 años y resucitó a una niña ¿de qué? De 12 años. Para Dios nada es imposible. Amén. Amén. ¿Quién estorbaba? ¿Quién estorbaba? La multitud. ¿Quién estorbaba? La multitud. ¿Quién te estorba en tu fe? ¿Quién te estorba en tu fe?
estorba es un incrédulo. Y al incrédulo lo ciega ¿quién? El diablo. Diablo. Amén. ¿Para qué? Para que no le resplandezca. Al diablo no le gusta, hermano, que haya milagros, que la iglesia tenga milagros, que la iglesia viva ¿qué? En milagros. Y no hemos aprendido a reprenderlo, objetarlo y a echarlo fuera cuando los discípulos dijeron, no solamente son sanados, sino los demonios son echados ¿qué? Fuera. ¿Cuánta enfermedad no será diabólica? No todas son. Pero aquella mujer, el Señor dijo, a esta mujer que es sanado el sábado, no convenía. A esta mujer que Satanás la ha tenido atada por 18 años, ¿cómo la tenía?